El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Leamos juntos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy compartiremos un mensaje bajo el título, El saludo de Pablo. A partir de hoy, meditaremos en la epístola a los Gálatas. Como bien saben, su autor es el apóstol Pablo. Él escribió cartas a las iglesias que había fundado o con las que tenía relación durante sus viajes misioneros, registrados en el libro de los Hechos. Se cree que escribió sus epístolas entre principios de los años 50 y mediados de los 60 de Cristo, poco antes de ser martirizado. Gálatas es conocida como una de las primeras epístolas de Pablo. Pablo escribió a las iglesias de Galacia por una razón y con un propósito muy claros. La razón principal fue la influencia de los judaizantes. Los judaizantes no eran simplemente judíos ajenos a la fe, sino un grupo dentro de la misma iglesia. Estos insistían en que los cristianos gentiles debían guardar la ley de Moisés y practicar la circuncisión, además de creer en Jesús. Más que un regreso al judaísmo, proponían una especie de sincretismo que mezclaba la ley con el evangelio. Fue para combatir esta enseñanza que se escribió la epístola a los Gálatas. Pablo rechaza firmemente este sincretismo y afirma que la fe en Jesús, es decir, el evangelio de Jesucristo, es suficiente. Sostiene que, si hay una ley, esa es la ley del Espíritu Santo, la nueva ley de vida que Dios nos ha dado. Y deja claro que no puede haber otro evangelio. El pasaje de hoy es el saludo de la epístola, y ya en este saludo se manifiesta claramente esta idea. Primero, leamos juntos el versículo 1. Leámoslo juntos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Al principio de la carta, Pablo se presenta a sí mismo. ¿Cómo se presenta? Como apóstol. Y de inmediato aclara el origen de su apostolado, no de hombres ni por hombre. Esto significa que no recibió su autoridad apostólica por tradición humana, ni por alguna escuela de pensamiento. Dice que fue hecho apóstol únicamente por Jesucristo y por Dios el Padre, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Afirma que no fue establecido por hombres, sino directamente por Dios. De hecho, en la iglesia primitiva hubo mucha controversia sobre el apostolado de Pablo. En el capítulo 1 de los Hechos se registran los requisitos para ser apóstol. Al buscar un reemplazo para Judas Iscariote, se estipuló que un apóstol debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús durante todo su ministerio público. En este sentido, el apostolado de Pablo era cuestionable para algunos. Sin embargo, Pablo tuvo una experiencia asombrosa en el camino a Damasco, donde recibió directa y poderosamente el llamado de Dios. Dios mismo le dijo a Pablo que lo había elegido como instrumento para llevar su nombre a los gentiles, a Israel y a los reyes. Por lo tanto, Pablo podía decir con total confianza: Jesucristo y Dios mismo me establecieron, ellos me hicieron apóstol. Nosotros también debemos tener clara nuestra identidad. La autoridad de un siervo de Dios proviene de Él. Nunca debemos olvidar que es Dios quien nos ha llamado y establecido. El versículo 2 presenta a los demás remitentes de la epístola junto con Pablo, y a sus destinatarios. Leamos juntos el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Amén. Los remitentes son Pablo, y todos los hermanos que están con él. Los destinatarios son las diversas iglesias de Galacia. Esto nos muestra que no se trata de una carta privada a una sola congregación, sino que su mensaje contiene una verdad universal para toda la iglesia. Por lo tanto, al leer las epístolas del Nuevo Testamento, no debemos considerarlas simples escritos privados como las cartas de hoy. Debemos reconocer que tienen autoridad como la santa palabra de Dios. Especialmente en la sociedad antigua, una epístola representaba la presencia
y la autoridad de la persona que la enviaba. Por ello, leer esta epístola durante un servicio de adoración tenía el mismo significado y autoridad que si el propio apóstol Pablo estuviera predicando en ese lugar. Más aún, portaba la autoridad del mismo Dios que había comisionado a Pablo como apóstol. El versículo 3 contiene un saludo de bendición, y los versículos 4 y 5, una doxología a Cristo. Especialmente en esta doxología, el versículo 4 contiene una verdad teológica fundamental, un punto decisivo sobre la salvación. Leamos juntos los versículos 4 y 5. Leámoslos juntos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 4 nos habla de Jesucristo. Él es quien nos libra de este presente siglo malo. Por lo tanto, el deseo de Dios no es que vivamos inmersos en la maldad de este mundo. Nuestro Señor nos rescató de este siglo malo, pero nosotros, a menudo tenemos la tendencia de querer volver a Él. Recordemos esta mañana que olvidar la gracia que Jesús nos ha otorgado es como volver a vivir en este siglo malo. Además, la Escritura nos dice que, para rescatarnos, Él se dio a sí mismo. El domingo por la noche, nuestro pastor Nahum Bayol habló sobre entregarse por completo, y ese es precisamente el significado. Nuestro Señor, para salvarnos, lo dio todo sin escatimar nada. Debemos recordar que entregó su propio cuerpo. Por eso, cuando surja el deseo de volver a este mundo, a esta generación, o cuando se levanten pensamientos pecaminosos en mi corazón, debo examinarme y reflexionar, pensando, Cristo dio su cuerpo para rescatarme de este lugar, de este corazón que odia, de este corazón que condena, de los mismos sentimientos y acciones de la gente de este mundo. ¿Por qué entonces sigo queriendo volver? Entonces, debemos pensar en qué clase de personas somos. Somos personas que Cristo rescató entregando su propio cuerpo. Somos tan valiosos que Jesucristo nos amó al punto de entregarse por completo para rescatarnos. Para esto, Jesús se sometió a la voluntad de Dios, y así nosotros fuimos rescatados de este siglo malo. El núcleo del Evangelio es precisamente este. No somos salvos por guardar la ley o por realizar obras religiosas. No tenemos mérito alguno. Fuimos rescatados de este siglo malo porque Jesucristo entregó su cuerpo para expiar nuestros pecados. La salvación consiste en creer en este Jesús. Al meditar en la epístola a los Gálatas, debemos grabar una vez más en nuestro corazón que tanto el apostolado de Pablo como nuestra propia salvación no se lograron por medio de hombres, ni por el esfuerzo o el mérito humano. Debemos recordar que es un don que Dios nos ha dado por gracia, y que esta salvación que disfrutamos es algo que Cristo logró mediante su sacrificio total. Y hay algo más que debemos recordar. Si no fuimos salvos por nuestro mérito, ni recibimos nuestro llamado por nuestro mérito, entonces nuestra salvación tampoco puede ser revocada o cancelada por nuestros actos. No es que nosotros nos hayamos aferrado a Dios, sino que Él nos está sosteniendo. Por eso, aunque nosotros soltemos nuestra mano, debemos recordar que Dios no soltará la suya y seguirá sosteniéndonos. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado incondicionalmente. Aunque a veces no vivamos correctamente, aunque vivamos de una manera que entristezca el corazón de Dios, debemos recordar que, a pesar de eso, Dios no soltará la mano que nos sostiene. La salvación que Dios ha obrado no puede ser interrumpida. Nuestra salvación no puede ser cancelada. Porque no es algo que provenga del hombre. Es únicamente por la gracia de Dios. Y como es algo que Dios nos ha dado gratuitamente por gracia, a nosotros que no tenemos mérito, nuestro comportamiento no es motivo para que esa salvación sea anulada. Entonces, surge una pregunta. Después de ser salvos, ¿podemos vivir como queramos? Si la salvación no se puede perder, ¿significa que no importa cómo vivamos? De ninguna manera. La pregunta debe plantearse de otra forma. Si una persona ha experimentado verdaderamente esa gracia asombrosa, esa salvación que se nos dio sin merecerla, ¿cómo reaccionará ante esa gracia? Debemos preguntarnos, si alguien ha experimentado de verdad que Jesucristo nos rescató de este siglo malo, entregándose por completo por nosotros, que no lo merecíamos,
Y si está verdaderamente agradecido por esa gracia, ¿cómo vivirá? ¿Con qué corazón vivirá la persona que ha recibido esa gracia? ¿Cómo vivirá en esta tierra la persona que ha recibido esa gracia? ¿Podrá vivir a su antojo? No. Si alguien cree de verdad que fuimos salvos porque Él se entregó a sí mismo, vivirá agradecido por esa gracia y se preguntará: Señor, ¿qué puedo ofrecerte? Aunque no hay nada que pueda hacer para pagar tu gracia, ¿cómo puedo vivir para agradarte? Quien ha experimentado la verdadera gracia, vivirá una vida digna de ella. Amados hermanos, somos personas que hemos recibido tal gracia. Debemos recordar que no hay ninguna cualificación ni condición en nosotros, ni para ser salvos, ni para recibir un llamado y llevar a cabo un ministerio. Simplemente por gracia, a nosotros que no teníamos mérito alguno, Él nos ha puesto aquí. Ahora, debemos vivir una vida digna de esa gracia, en profunda gratitud. Esto significa que, como de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Así como Él me aceptó sin mérito alguno, nosotros también debemos ser capaces de acoger a otros incondicionalmente. Espero que hoy sea un día para meditar profundamente en la gracia de nuestro Señor. Por más que lo pienso, no puedo entenderlo. Por más que lo pienso, no logro comprender por qué me salvó a mí, por qué derramó su sangre en esa cruz por alguien como yo. No entiendo por qué me confió un ministerio tan precioso, por qué me dijo: trabajemos juntos. No tiene otra explicación que la gracia. Pienso en lo que sucedería si nosotros, que hemos recibido una gracia tan inexplicable, compartiéramos también un amor así de inexplicable. ¿Qué tal si hoy vivimos una vida que haga que la gente nos pregunte: ¿por qué haces estas cosas? ¿Qué tal si vivimos de tal manera que nos digan: realmente no entiendo por qué vives así? Les bendigo en el nombre del Señor para que hoy vivan una vida digna de esa gracia inconmensurable, y la compartan con todos.